y bajas, Sí, están probablemente no perdiendo. están ganando. Sí, además hay una cuestión ahí que lo vamos a ver cuando discutamos un poquito el índice de precios. Nosotros utilizamos una encuesta de gasto de los hogares del año 2004. O sea, la encuesta de gasto de los hogares es una encuesta que se hace sobre la composición del gasto, ¿no? Entonces, ¿qué gastabas? Bueno, ¿qué podían gastar en 2004? Yo en 2004 que tenía 9 años, no tenía ni celular, ¿no? Entonces, aparte, lo que hace también esa encuesta es que el ponderador resultante y la incidencia en el índice de precios subestima la incidencia de los servicios públicos, que obviamente hubo 4 tarifazos desde ese momento. O sea, imagínate que hoy, en ese momento, se calculaba que una persona gastaba el 2% de su ingreso en servicios públicos y hoy es más del 15%. Y eso está subestimado en el índice de precios, lo cual te da un índice de precios mucho más bajo. Eso se ve muy bien cuando uno compara los índices provinciales, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, respecto del índice nacional, siempre da un poco más alto porque la ciudad de Buenos Aires pondera mejor esta incidencia en los servicios públicos, en el gasto de las personas, en el índice de precios. Muy bien. Bueno, como vemos acá también, la actividad económica del INDEC, vemos también un estancamiento, ¿no? La serie desestacionalizada nos da un menos 0,1, o sea que estamos en niveles más o menos parecidos a 2023, ¿no? O al conjunto de la serie. Donde estamos, significa que el gobierno logró volver a valores de 2023, que ya eran valores muy malos, eran valores terribles, y no logra despegar ese proceso. No logra que el plan de estabilización que empezó en diciembre del 2023 consolide un modelo de expansión de la economía, o por lo menos esta cuestión, y lo vamos a ver también con el gasto público, que al haberse retirado del proceso económico, como dice la teoría económica, cuando hay una especie de crowding in, ¿no? O sea, si el Estado se retira del proceso económico, el sector privado tiene que haber crecido. Y sin embargo no pasa eso. Claro, pero esa variación interanual del 5% es lo que aparece en los titulares, ¿no? O sea que, Claro, pero la desestacionalizada es la que verdaderamente importa, porque si vos tenés variaciones casuales, eh, que son producto por ahí de la cosecha, ¿no? Por ejemplo, nosotros durante el primer semestre nosotros cosechamos lo que sembramos en la segunda parte del año, el año anterior, ¿no? Entonces siempre te va a dar muy alta la primera parte. Cuando vos lo desestacionalizas, es decir, le sacás ese efecto causal, ese efecto casual de la actividad económica, te da que en realidad estás estancado. muy bien, ¿tú qué piensas de eso? De, por ejemplo, cuando todos los medios de comunicación dicen que Argentina está creciendo a 5,8, que el PIB del primer trimestre apareció así, ¿no? Sí, Relacionado con el EMAE que nos estás mostrando ahora, sí, ¿no? ¿Qué opinas de esa? Porque, claro, acá en Bolivia o en el resto de países latinoamericanos se está sí, vendiendo un modelo de éxito a través de esas estadísticas, ¿no? Cayó la sí. pobreza, cayó el, o subió el PIB. Sí. Bueno, hay una cuestión ahí relacionada a que si vos mirás lo que decía el gobierno en el tercer trimestre del año pasado, o sea, el trimestre julio, agosto, septiembre, si no estoy mal, lo que decía es que la economía el año siguiente, o sea, venía creciendo al 11%. Lo cual te da que a medida que avanzaba el tiempo, ese estimador, ¿no? de actividad y de crecimiento del producto fue decreciendo, ¿no? Y eso es producto también de que en determinado momento del primer trimestre de este año se aceleró la inflación, ¿no? Cuando se acelera la inflación, el nivel general de ¿cómo se llama esto? El nivel general de la economía cae porque vos venías de una indexación a una inflación menor. Entonces cuando vos estás estabilizando, que de repente se te dispare un poquito la inflación, inmediatamente te baja el estimador del producto, porque la gente empieza a tener miedo, digamos, al consumo.
Entonces, mira, en términos generales me parece que y lo podemos discutir a medida que avancemos un poco más, este gobierno se metió ya en el juego político. Y eso significa que quiso buscar casi inmediatamente resultados. Entonces, eso que yo había dicho al principio, eso de que Milei dice, no, pero el plan económico va a dar resultados 24 meses después de que nosotros lo apliquemos. Bueno, ellos empezaron a buscar variables, indicadores de cualquier clase que les dijese, estamos bien, para poder mostrar eso y que la popularidad del presidente no decayese. Entonces, todos los medios de comunicación muestran lo que el gobierno dice que hay que. Además de que hay una cuestión ahí respecto del gasto en pauta que hacen las empresas del Estado, porque el año pasado, lo había anunciado el vocero presidencial, se había cortado toda la pauta publicitaria a los medios. Y lo que empezaron a hacer es transmitirla a través de las empresas, ¿no? Entonces, de repente, no sé, YPF pone muchísima guita en diferentes medios de comunicación amigos. Y por eso lo tenés incluso al presidente de YPF en eso, yendo a esos mismos canales eh, a vanagloriarse del éxito del gobierno, cuando en realidad no podemos concluir que el modelo está bien o está mal, porque pasó muy poco tiempo, ¿sí? Y la inflación todavía es muy alta, como para decir, sí, la verdad que el modelo es espectacular. Porque si no fuese la convertibilidad a los 8 meses ya tenía una inflación anual del 11%. Perdón, en el tercer año, en el segundo año de la convertibilidad ya había desplomado la inflación, ¿sí? Entonces uno podía decir, bueno, acá hubo un resultado positivo, ¿no? Que es que la inflación veníamos de una hiperinflación y de repente tenemos tasas de inflación mensuales de menos de 1%. ¿No? Entonces ahí uno sí puede demostrar algo. Pero este gobierno inmediatamente quiso mostrar algo porque por una dinámica más de redes sociales y de querer apurarse en este proceso, cuando lo que habían dicho era otra cosa. Muy bien, muy bien. A ver, continuemos. A mí me parece interesante, ¿no? Que Sí. lo que tú comentas, es decir, que probablemente, y eso va a ocurrir tal vez en Bolivia, de que han dicho que van a quitar la propaganda estatal, ¿no? Sí. Entonces, aquí hay elecciones. De hecho, en menos de 2 semanas. Bueno, en 2 semanas en realidad. Sí. Y muy probablemente, ¿no? Habrá que revisar lo que tú nos comentas, si es que sucede o no. Yo creo que cuando ellos quieren, ¿no? Eh, hacer propaganda de sí mismos, lo hacen por otros medios Sí. y lamentablemente, ¿no? La población no es, o sea, no tiene esa capacidad de tener un medio cuando se les ha quitado todo tipo de medios. Es decir, me imagino que en Argentina no deben existir medios, por ejemplo, que sean el peronismo, por ejemplo, que tengan la misma fuerza que tiene el Estado a través de ahora las empresas estatales, ¿no? Claro. Sí, acá la cuestión con los medios de comunicación es muy interesante. Eh, los principales, digamos, medios de comunicación, ni hablar del Grupo Clarín, por ejemplo, con el cual el gobierno se está peleando, porque el Grupo Clarín, antes que ser una empresa, como que siente por así decirlo, la, el humor social, ¿sí? Lo siente antes que los gobiernos se den cuenta. Y entonces empieza por ahí a cambiar un poco el discurso. Si bien los apoyaba al principio, de repente les empieza como a soltar la mano. Lo mismo pasó con los Kirchner, ¿no? En la época del principio de siglo. Con el gobierno de Alberto Fernández pasó lo mismo, con Macri pasó lo mismo. Y, y a veces, aparte, acá en Argentina tenemos medios de comunicación que expresan determinados sectores sociales, ¿no? Crónica y otros, y por ahí medios, sí.
Crónica fundamentalmente, expresa por ahí lo popular, Clarín es más clase media, media alta, y La Nación, que es otro de La Nación, Perfil por ahí es un diario más intelectualoide, y La Nación es el diario de la oligarquía, como dicen. De hecho, fue fundado por Mitre, allá en el La siglo. Nación, pero lanzó una crítica a Milei en relación al déficit de cuenta corriente, que Sí, creo que también nos vas a comentar. O sea, me sí. imagino que ahora políticamente le está yendo tal vez mal a Milei, ¿no? Es decir, porque ya no Ujú. está, me parece que a nivel comunicacional, es decir, a nivel de medios de comunicación, ya le han soltado la mano, ¿no? Como tú lo comentabas. Sí, le empiezan a soltar la mano porque empiezan a sentir el humor social. Y aparte, por ejemplo, La Nación es la expresión de la sociedad rural, por ejemplo, ¿no? A la cual le acaba de bajar las retenciones hace poquito. ¿Por qué le baja las retenciones? Y porque el gobierno se empieza a dar cuenta de que le están soltando la mano. De hecho, Roca, uno de los dueños del grupo Techín, el CEO del grupo Techín, invitó a, ¿cómo se llama? Lighthouse, una cosa así, el de Trump, bueno, no me acuerdo No, no, el, no lo recuerdo. bueno, escribió un libro, no me acuerdo en qué año, que se llama como El comercio no es gratis, una cosa así. Y es como uno de los adalides del proteccionismo allá en Estados Unidos y uno de los principales asesores de Trump en esa cuestión. Y el grupo Techin, el CEO, Paulo Roca, lo invitó a dar unas conferencias acá sobre el proteccionismo económico. Justamente todo lo contrario que está haciendo Milei, porque justamente ellos empiezan a sentir mucho más que nadie el, el, el retroceso en materia social, ¿no? Uno diría, che, pero los empresarios también tienen esas cosas, sí, lo tienen, ¿sí? Porque el empresario, contrario por ahí a lo que la gente más de izquierda, digamos, piensa, es que eh, tienden a defender el espacio nacional de acumulación en el cual pertenecen. ¿Sí? O sea, cuando las papas queman y ellos están asentados en determinado lugar, su capital está enterrado en algún lugar, tienden a defender ese proceso. ¿No? Eso es una de esas constantes trifulcas con el peronismo, porque el peronismo quiere facilitar ese proceso y de repente se le da vuelta. Bueno, es un tema ahí. Por eso siempre estuvo en, como bandera del peronismo la cuestión de armar Una una burguesía nacional. burguesía nacional, sí, una rama empresarial, diría Perón, ¿no? De hecho, lo intentó Helbar en su momento, bueno, en el tercer gobierno de Perón. Pero bueno, está esa cuestión, ¿no? Y siempre se nos dan vueltas. Ahora, eh, en ese gráfico tú estás mostrando, por ejemplo, de que la intermediación financiera tiene sí, la mayor variación porcentual interanual. sí, Claro, esa burguesía me imagino que debe ser muy distinta al resto, ¿no? sí, total. Probablemente tiene intereses diferentes y es la que más ha crecido, ¿no? Entonces, yo creo que detrás de esta gráfica, por ejemplo, viene a ver esos intereses que nos comentabas entre, probablemente en Argentina también, que como sucede en otras partes, Sí. tienen burguesías que son facciones y que pelean entre sí, ¿no? Entonces, no sé si esta hipótesis que te estoy planteando es correcta o no. No, sí, aparte sucede lo que decía Keynes en la teoría general, esa cuestión de que en realidad estos intermediarios financieros, la gente que opera en el mercado de capitales y eh, eh, tiende digamos, a sobrealimentar los errores, ¿no? Creo que era no sé si era una frase de Keynes esta, en la que decía que el mercado puede estar más tiempo equivocado de lo que uno puede permanecer solvente. No sé si era una frase de él. Es decir, que ellos lo que hacen es motorizar estos procesos, como pasaba en el gobierno de Macri, que te comentaba antes. Viene Templeton, viene BlackRock, ponen una parva de guita y de repente de un día para el otro se van, ¿no? Porque en realidad lo que hacen es alimentar ese proceso de valorización financiera y luego se van, ¿no? Es una cosa que Keynes denunciaba hace 100 años, ciento y pico de años atrás, en ese artículo, El fin del laissez-faire.